7 de la mañana con 39 minutos, 7 con 39 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya a nuestros primeros invitados para este panel, al doctor Juan Carlos Perea, quien nos acompaña en vivo y en directo desde nuestros estudios, y al doctor Pablo Encalada, quien nos acompaña vía telemática, ambos expertos en materia penal, el primero abogado litigante en defensa penal y constitucional, el segundo abogado penalista, docente universitario, ambos conocedores del derecho. ¿Cómo está, doctor Perea? ¿Cómo está, doctor Encalada? Buenos días, bienvenido. Les saluda Licenia Espinel. Vamos a analizar desde el punto de vista jurídico el tema del habeas corpus concedido al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien se encuentra ya en libertad gracias a este recurso. Más allá del tema político, donde se han dado varias interpretaciones, algunas que han llegado incluso a pedir una intervención directa del presidente de la República en la justicia, desde lo jurídico yo les quisiera preguntar de inicio si fue correcta o no la concesión del recurso de habeas corpus a favor del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Quisiéramos comenzar con usted, doctor Encalada. Buenos días. Le escuchamos. Muy buenos días, Licenia. Buenos días, Juan Carlos. Un gusto compartir con ustedes este espacio. Buenos días a toda la ciudadanía que escucha esta radio. A ver, yo creo que el derecho tiene respuestas sencillas y lógicas para cada uno de los problemas que se presentan a la sociedad. Y es cuando estamos frente a casos límites, a casos, digamos, muy difíciles, que tenemos que recurrir a la interpretación de la jurisprudencia, la doctrina, ¿no es cierto?, a tratar de analizar una interpretación integral de la norma para tratar de dar una respuesta a un problema difícil. Entonces, el caso del señor Jorge Glass está sentenciado con 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas y él viene cumpliendo la pena. ¿Cuál es la forma normal por la cual él puede recuperar su libertad? Hay 2 vías. La primera, por el cumplimiento de pena. Si ya cumplió el 100% de la pena, tiene que salir, porque algún momento tiene que salir, no hay cadena perpetua en el Ecuador. Y la segunda posibilidad es cuando haya cumplido los requisitos para acogerse a la libertad anticipada, que es una posibilidad en el régimen penal ecuatoriano y en gran parte del mundo. Es decir, en todo el mundo no se cumple el 100% de la pena, sino que se cumplen ciertos requisitos, puede salir de una manera anticipada. En el caso del señor Glass había la discusión si él tiene que cumplir el 40 o el 60%. Yo creo que tenía que cumplir el 40% de pena, porque él fue juzgado con el régimen del Código Penal y no con el régimen del Código Orgánico Integral Penal. Es una diferencia de temporalidad que finalmente, aplicando el principio del indubio pro reo, la norma siempre se va a aplicar en la forma que más favorezca al procesado. Entonces, si él quería salir en libertad, este era el camino, la vía de que un juez de ejecución de penas determine que él ha cumplido con los prerequisitos para acogerse a la prelibertad. Pero no, lamentablemente decidieron escoger un camino bastante forzado, y por eso creo que en el caso del doctor Perea han hecho unos esfuerzos, yo noto unos esfuerzos pero titánicos ahí, tratando de darle justificación o un sustento jurídico al procedimiento que se ha dado, que es este habeas corpus, y creo que lo podemos ir desarrollando. Entonces, mi conclusión, mi visión jurídica es que el procedimiento adoptado no fue el adecuado, y eso fue lo que ha determinado que haya tanta polémica alrededor del caso. Que no fue el procedimiento adecuado, dice el doctor Encalada. Doctor Perea, buenos días, bienvenido. ¿Cuál es su punto de vista respecto? ¿Fue o no correcto la concesión de este recurso al ex vicepresidente Jorge Glass en la forma como se ha dado? Muy buenos días, gracias por la invitación, buenos días con todas y con todos los oyentes, buenos días Pablo, un gusto estar nuevamente compartiendo panel. A ver, 2 cosas. Creo yo, debemos entender cuál fue la finalidad. Si bien es cierto, Pablo dice algo que es correcto y es verdadero, a Jorge Glass se lo estaba tratando desde el punto de vista jurídico bastante mal. Jorge Glass tenía que ya haber tenido una resolución respecto a la unificación de penas, en la que la pena más grande, la pena más larga, absorbía la menor, y con eso tenía ya una seguridad de saber cuántos años iba a pasar en la cárcel, y con ello ya se podía hacer el cómputo para el 60%, el 40%, lo que sea que corresponda, pero por lo menos la unificación de pena, para saber si se iba con la prelibertad 40%, si se asumía hoy en día con el COIP el semiabierto con el 60%, pero es que ni siquiera le han dado el 60%. Ok. Cuando Pablo dice que esa era la solución para que salga Jorge Glass y no este camino forzado, como él llama, lo del habeas corpus, creo yo que hay que hacer una precisión. Si bien es cierto, Jorge Glass podía haber salido ya con el 40%, pero salía con un beneficio penitenciario que puede acogerse cualquier ciudadano que haya cumplido ya sea el 40 o el 60%, dependiendo del sistema en el que haya sido condenado,
esté bien de salud, no esté bien de salud, guste o no le guste, tenía que salir esa persona. Pero ese no es el camino o esa no es la tesis que yo veo acá con Jorge Glass. ¿Qué es lo que pasa con Jorge Glass? Jorge Glass, a pesar de tener esos beneficios, no salió por allí, porque la justicia no le ha dado la unificación de pena. Lo que él hace acá es, y se ha venido escuchando un eco más o menos ya creo unos 2-3 años, de que él está mal de salud. Yo no sé si está bien o está mal de salud. Pero lo que él ha usado es un mecanismo que en abstracto, le puedo comentar yo, se puede recurrir. Yo no puedo hablar en concreto nada más de lo que se sabe en el SATG, y creo que con esto también Pablo concuerda. ¿Qué es lo que se conoce en el SATG? Que una persona que vivía en Manglar Alto presentó una acción de habeas corpus en beneficio de Jorge Glass, y que el juez de Manglar Alto dio la acción de habeas corpus a Jorge Glass porque estaba con problemas de salud y problemas de integridad física. La pregunta es, una persona que no sea familiar de Jorge Glass, que sea de otra provincia o de otra ciudad diferente donde esté privado de la libertad Jorge Glass, ¿puede presentar habeas corpus? Indudablemente sí. La jurisprudencia ha sido bastante clara. Desde el 2018 permite que cualquier juez de primer nivel conozca este tipo de habeas corpus, porque ya está en proceso de ejecución, no la Corte Provincial, no la Corte Nacional, como hay muchos profesores universitarios que andan desinformando, no saben ni siquiera las reglas de impugnación respecto al habeas corpus. Entonces es claro que el juez de primer nivel, la jurisprudencia del 2021 de la Corte Constitucional, la reciente jurisprudencia por verificación de casos, aclaró este último punto, aclaró 2 puntos aquí y dijo, sí, juez de primer nivel, pero de garantías penitenciarias. Y lugar donde no haya garantías penitenciarias será el que haga las veces de garantías penitenciarias, siendo penal o multicompetente. Clarísimo. No sé si en Manglar Alto hay garantías penitenciarias. Si no hay garantías penitenciarias, está bien que sea multicompetente. Y hay otra cosa muy importante. La jurisprudencia del 2018 también ha dicho y ha dado a un condenado por asesinato a 20 años, le ha sido maltratado en la cárcel, malos tratos, no recibió atención de salud, perdió el ojo. Le dijo la Corte Constitucional, porque se le negó el habeas corpus, se negó la apelación, la Corte Constitucional le da a él reparación económica y dice que él tiene que cumplir el resto de la pena. Creo que tenía cumplido 8 años, 12 años afuera presentándose periódicamente. A esta jurisprudencia, la reciente jurisprudencia, ha hecho otra precisión. Ha dicho que la regla general es tratarlo, llevarlos al hospital, cambiarlos de cárcel, hacer cualquier cosa. Pero excepcionalmente se puede dar la sustitución. Y ahí da unos tópicos en qué casos, en qué clases de delitos no, por qué condiciones sí. Pero esos tópicos no son camisa de fuerza, porque resulta que hay que realizar caso a caso. La pregunta es, en este caso, ¿Jorge Glass subsumía en esos tópicos? No lo sabemos porque no conozco la carga argumentativa del juez. Tendría que leer la sentencia para saber si fue o no operado de manera legítima el habeas corpus con Jorge Glass. Pero que en abstracto se puede hacer, se puede hacer. Doctora Incalada, ¿podía serlo un juez de la localidad distinta a la que en la que estaba detenido el ex vicepresidente Jorge Glass? ¿Podía hacérselo pese a que Glass estaba cumpliendo una sentencia ejecutoriada? Sí, o sea, yo no desconozco que el procedimiento es viable. Yo no desconozco la posibilidad de presentar un habeas corpus respecto de una persona que está cumpliendo una pena. Esto es verdad, yo comparto con Juan Carlos. Aquí el tema pasa y sin ponernos tan recurriendo a tanto tecnicismo o al análisis profundo de la sentencia de la Corte Constitucional, aquí lo que tenemos que verificar es si el presupuesto del señor Glass se subsume en aquellos previstos por la Corte Constitucional. ¿Qué le quiero decir con eso? Volvamos, yo insisto con mi primer argumento. Esta vía, la vía del habeas corpus de una persona que está cumpliendo una pena, es absolutamente excepcional. Ok, un juez de un cantón de primer nivel, ¿no es cierto?, puede conocer un habeas corpus de esta naturaleza de manera excepcional. Sí, ¿cuándo? Uno, cuando no sepamos en dónde está privado de la libertad el detenido. Ese es el presupuesto. No sabemos dónde está. Por favor, ¿alguien no sabía en el país que Jorge Glass estaba en el centro de detención de la Tacunga? ¿Alguien no sabía? De hecho, Jorge Glass asiste a la audiencia, me parece del acta de la audiencia, me parece que él asiste. Entonces le preguntaba nomás, oiga, ¿dónde está usted? Estoy en la Tacunga. Ah, ya, juez, entonces me inhibo y tiene que conocer un juez del cantón de la Tacunga. Entonces sí, o sea, si nosotros estiramos la ley, o más que la ley, si nosotros estiramos los presupuestos del hecho, es decir, que Jorge Glass estaba perdido, es el primer presupuesto, no sabíamos dónde estaba.
el segundo presupuesto, que estaba sufriendo tratos crueles y degradantes, ¿no es cierto? Porque ahí aplica el habeas corpus correctivo, que es esta posibilidad que nos menciona Juan Carlos, y que lo explica muy bien Juan Carlos, porque él es estudioso de las sentencias de la Corte Constitucional. Pero esto significa que estamos en una forma, el mejor ejemplo que yo he encontrado es, por ejemplo, supongamos que tenemos un dictador acá tipo Bukele, ¿sí? Entonces, Bukele está deteniendo miles de personas de manera diaria, y a esos detenidos los empieza a torturar para obtener confesión. Entonces, no importa cuál fue el origen de la detención, porque por ahí otros colegas, también me parece a mí de manera errónea, han dicho que la sentencia era inejecutable porque no se dice cuál es la orden de detención que se ha declarado inconstitucional. Eso yo no estoy de acuerdo. En el habeas corpus correctivo no importa cuál es el origen de la detención. Lo que importa es si es que la persona que está privada de la libertad en manos del Estado está sufriendo tratos crueles o degradantes o sufriendo torturas. ¿Jorge Glass estaba en esta situación? No, señores. Por más que intentemos justificar y decir que sí, que tiene problemas mentales, que tiene una enfermedad, que 5 médicos, que 3 psiquiatras, y yo no dudo de los padecimientos del señor Glass, no lo dudo, porque es durísima la cárcel. Todos los presos deben estar en las mismas circunstancias. Entonces, si es una situación tan excepcional como para que tenga que el derecho de manera emergente sacarlo a este señor de la cárcel, entonces caen los 40.000 presos. Bajo esa lógica, tienen que salir los 40.000 presos y entonces ahí se nos cae el argumento. Doctor Pea. Ok, dos cosas por precisar. En gran parte con Pablo concordamos siempre. La primera es, a ver, sobre si se sabía o no se sabía si Jorge Glass estaba en la cárcel. Ahora voy a hablar en concreto, lo que sé del caso por el sistema SAT. Primero se convoca una audiencia, creo que el mismo día viernes, se convoca en la noche. Pero ojo, allí solo estaba presentada la demanda. Y en la demanda se dice que la señorita o la señora que presentó fue a la Tacunga y le dijeron que no sabía dónde estaba. Entonces por eso presenta en su domicilio. El juez convoca a la audiencia. ¿Por qué? Aquí hay un punto y Pablo y ya lo dijo, pero yo quiero razonar ese punto. El juez, ¿qué puede hacer cuando él sabe que no es competente? Él no tiene que rechazar, él no tiene que archivar, sino tiene que enviar al juez competente, pero de manera motivada. ¿Y qué es motivar? Hechos y derechos. ¿Cómo sé yo que la señorita me está diciendo la verdad o me está mintiendo si no la escucho en audiencia? Vacío de la jurisprudencia. Pero cuando ya la escucho en audiencia tengo que instalarla. Y si la instalo tengo que resolverla porque ya no me puedo inhibir. Entonces es un vacío de la jurisprudencia. Pero ¿qué pasa aquí? Van a instalar la audiencia el primer momento, creo que fue el día viernes según el SATGE. Y Jorge Glass no asoma. Solo llegan los del SNAI y le dicen dónde están. No sabemos. Por eso convocan al siguiente día la audiencia y allí él hace una nueva providencia y dice cuando se desconoce el paradero, se convoca a la policía y convoca a todos los centros de rehabilitación social del país y allí sí se conecta Jorge Glass, pero ya vía Zoom. Pero ¿qué es lo que pasa? Hasta allí lo dejo este punto. Pablo cuestiona mucho el punto central, el punto de si es verdad que él estuvo o no estuvo con malos tratos. Solo quiero dejarle claro a la ciudadanía y sin ir tanto a tecnicismo, el habeas corpus no es como en materia penal, no es como en materia civil. El habeas corpus es una garantía jurisdiccional, se presume verdadero los hechos relatados por el accionante. Y cuando el accionado o el demandado, con términos más claros, es el Estado tiene la carga probatoria de decir que lo que dice el accionado es mentira. Entonces hay dos presupuestos de los cuales se duda. De que si se desconocía dónde estaba Jorge Glass y de esto de los malos tratos. ¿Qué hace el SNAI al instalarse en audiencia? Sobre el primer punto dice sí es verdad, no sabíamos dónde estaba. Por esto del amotinamiento en el Turi, comenzaron a alertarse las cárceles, a Jorge Glass se lo llevaron, no sabemos a dónde porque es verdad, el SNAI no lo traslada a la policía, pero también es dependencia del Ejecutivo, no conocían. Segundo punto, sobre el punto de malos tratos. Jorge Glass, veo en el acta de resumen, presenta informes médicos, informes internacionales, informes nacionales, de todo lo que padece. Respecto de eso, ¿qué hace el SNAI? No me opongo. Y bajo esta pregunta, y se lo hago a Pablo ahorita, ¿qué van a hablar en apelación? Si la apelación revisa lo que sucedió en primera instancia.
Yo no sé a dónde, en realidad, cómo está la discusión aquí en Ecuador, que piensa que en la apelación sea posible revertir ese hecho, si nunca presentaron pruebas, nunca presentaron un argumento tratando de desmentir lo que Jorge Glass presentó. Por tanto, yo considero que ya está dicho que el juez de apelación solo tiene que revisar los argumentos de primera instancia. Para mí, sea verdad o sea mentira, porque yo no lo conozco a Jorge Glass, no sé si está enfermo o no, procesalmente está acreditado de que él está sufriendo malos tratos y por ende no se le podía revertir. Doctora Encalada. Bien, Juan Carlos, es correcto lo que dice Juan Carlos. De hecho, yo estaba, desde ayer he venido reflexionando sobre esto que tú dices y yo pensaba comentarlo. De hecho, seguramente lo voy a hacer después en mi Twitter. Y es verdad, a ver, no deja de ser tramposo el procedimiento. Para mí no deja de ser tramposo. Pero es verdad lo que dice Juan Carlos. Cuando el demandante dice tales hechos, primero, no sé dónde está el señor Glass y segundo, está sufriendo tratos crueles. ¿Qué hace la contraparte? Porque no nos olvidemos nunca que cuando hay una audiencia, hay dos partes que se contradicen, ¿cierto? Es un principio contradictorio. Yo propongo un hecho y una pretensión, y mi contraparte me contradice o refuta y dice, no tiene razón, porque yo tengo estas pruebas. O, como en este caso, ¿qué dijo el Ministerio de Gobierno, la policía y el SNAI? Dijeron, sí tiene razón. Entonces, este argumento es más en defensa del juez, ¿no es cierto? Yo mismo lo he criticado al juez, pero ya analizando más a profundidad, yo digo, el juez, ¿qué otra alternativa tenía? Insisto, el procedimiento no deja de ser tramposo, pero el juez, ante una petición en conformidad de las dos partes, a este juez no le queda otra alternativa que ordenar la libertad, porque el Estado está diciendo, sí, es verdad, a Jorge Glass lo están tratando de una manera inadecuada, no sabemos dónde está, y entonces yo me acojo, ¿no es cierto?, o acepto lo que está pidiendo la defensa del señor Glass. Y claro, esto tiene relevancia fundamental respecto al recurso de apelación, porque la apelación significa que un tribunal superior tiene que revisar la decisión del juez inferior, y eso significa que tiene que revisar lo que se discutió en la audiencia, lo que se aportó en la audiencia y el razonamiento que hizo el juez. No significa que puede volver a hacer una audiencia contradictoria y una nueva presentación de prueba. Por lo tanto, la Corte Provincial, bajo estos argumentos, principalmente bajo el allanamiento a las pretensiones que planteó la defensa del señor Glass, el allanamiento realizado por la defensa del Estado, Ministerio de Gobierno, SNAI y Policía, a la Corte Provincial no le queda otra alternativa que ratificar esta sentencia de libertad. Ahora, ¿y qué futuro va a tener entonces esta apelación presentada por el SNAI? Porque inicialmente el presidente de la República, su ministro de Gobierno, el régimen en su conjunto habían dicho que no se pronunciaron, que iban a respetar la decisión de la justicia y posteriormente cuando salta el escándalo, cuando empiezan las presiones mediáticas a través de redes sociales, a través de los grandes medios, con editoriales, con comentarios, etcétera, etcétera, el presidente de la República a través del SNAI ha apelado la misma entidad que reconoció que el procesado no sabía dónde estaba retenido en estas últimas horas. Entonces, ¿qué futuro tiene la apelación, doctor Perea? Ya. Primero, antes de responder esa pregunta, quiero decir algo. Yo ya no puedo opinar si es que es tramposo o no es tramposo, porque ya es un análisis ético o hasta metaético, y eso ya es cuestiones políticas. Yo digo, jurídicamente se puede dar, está dado, las cartas están dadas, si es verdad o es mentira, no soy yo quien para decir eso. Ahora, respecto a lo que está en el proceso, que es lo que hemos visto hasta ahora en el SATSE, y lo que va a estar en la sentencia, y los razonamientos de las sentencias van a irse por ese sentido, considero yo. No escuché la resolución que iba a leer el juez. Pero es que prácticamente ahorita es una patada de ahogado, quizás un movimiento político, y es algo muy importante. A ver, creo que los que litigamos en estas garantías, bueno, los que litigamos en cualquier cuestión, creo que odiamos hacer escritos. Y por lo general, al menos yo, no sé si a Pablo le suceda, cuando en materia penal me dan prisión preventiva dentro de la formulación de cargos o dentro de la calificación de flagrancia y formulación de cargos, yo realmente digo apelo la decisión. Porque no quiero hacer un escrito, porque yo no estoy de acuerdo. Lo mismo pasa si me niegan un habeas corpus, oralmente digo apelo la decisión. Me ahorro tiempo y me ahorro muchas cosas. Pero si ellos no apelaron oralmente es porque en realidad, la persona que fue allá, no sé quién fue, estaba de acuerdo con lo que estaban tomando las decisiones. Porque si no hubiese estado de acuerdo, hubiese apelado oralmente. Ok, no apeló oralmente, lo apelaron por escrito. Pero la pregunta es, ¿qué va a considerar él que el juez se equivocó? Porque es como dijo Pablo, hay tesis. Una tesis que plantea que Jorge Glass está con malos tratos. La otra que tiene que decir que sí o que no.
Pero si no dijeron nada, no sé qué van a revisar, porque el razonamiento de la sentencia es la resolución de las dos tesis. Y hay algo importante, no es que el juez, por el hecho de que en este caso el SNAI se haya allanado las cuestiones, no es que el juez no deba hacer un razonamiento, lo hace, pero siempre con unos estándares de valoración de prueba totalmente demostrando que la carga de la prueba la tiene Lo único que debe analizar es que de los hechos relatados se evidencie una vulneración y se evidencie que se ha cumplido con los requisitos para protegerlo a través del habeas corpus por algunos de los derechos que va. Es lo único que debe hacer. En apelación sí se puede controvertir, sí se puede ordenar pruebas, sí se puede revisar pruebas. Lo aclaro porque después van a decir que uno también anda mintiendo. Se puede hacer, pero ¿para qué? ¿En qué sentido? Cuando el juez considera o tiene duda de que el derecho haya sido negado y esté siendo vulnerado. O sea, es decir, cuando pierde el accionante, allí puede hacer esto. En caso de que el accionante gane, no puede hacer la práctica de prueba, nada de eso, en mala parte. En caso, si Jorge las hubiese perdido, sí podían hacer pruebas, podían hacer todo, el juez ordenar pruebas de oficio, la Corte Provincial. Pero en este caso no. No hay tesis para donde saber si hay pruebas o no, porque las tesis dirigen la finalidad de la prueba. No hay tesis del SNAI, ¿qué prueba vamos a presentar? Doctora Incalada, ¿qué futuro tiene la apelación? Y si en el caso de que, como suele suceder en estos casos que se tornan políticos, la presión que existe al momento hace que quien revise la apelación le dé la razón al que solicita esta apelación, en este caso el ex vicepresidente Jorge Glass podría retornar a prisión? Perdón. Es lo que le digo, ¿no? La apelación, dado los presupuestos como están planteados, con el hecho del allanamiento de los abogados de la defensa del Estado, la apelación en derecho no podría resolverse de otra forma sino ratificando la sentencia. Lamentablemente así es. Pero claro, en nuestro país, en donde lamentablemente no se resuelven estos casos netamente en lo jurídico, sino que lamentablemente hay digamos, poca independencia del Poder Judicial, podría ser que el tribunal, la Corte Provincial de Santa Elena, diga que el habeas corpus fue mal concedido, de revocar la sentencia. Eso significaría que el señor Glass tiene que volver a la cárcel. Por eso yo he dicho en otros espacios, un consejo que no me lo han pedido, es por el bien del país, no pensando en el señor Glass, por el bien del país, por la seguridad jurídica, por la tranquilidad, deberían pedirle a un juez de ejecución de penas que regularice su situación, que se determine de manera definitiva si él tiene o no tiene los requisitos para beneficiarse de la prelibertad, y yo creo que los tiene, ¿Por qué? Porque hay varios presupuestos que se cumplen, ya tiene más del 60% de pena cumplidos, a él no le aplica la regla de la acumulación, que es algo que está vigente el día de hoy. En el Código Orgánico Integral Penal, hoy, si alguien comete 3 delitos, las penas se le acumulan, se suman. Entonces, si tiene 3 delitos de 8 años, bueno, va a 24 años a la cárcel. En cambio, el régimen anterior era el régimen de la absorción. La pena más grave absorbe a la menos grave. En este caso, Glass tiene una pena de 8 años por casos de sobornos y de 6 años por casos de asociación ilícita. ¿Qué hacer ahí? No se suman, la absorbe. Entonces, ¿cuál es el cálculo? El 40% de los 8 años. ¿Ya cumplió ese 40% de los 8 años? Ya cumplió. Entonces, por eso digo, vayan donde un juez de ejecución de penas y regularicen esta situación por el bien del país. Doctor, ¿por qué no le han concedido este beneficio de ponerlo en libertad porque ya cumplió esta parte de la pena al ex vicepresidente Glass? Porque entiendo que su defensa ya ha intentado en otras ocasiones acudir a ese mismo recurso y no le ha sido concedido. A ver, no puedo inferir por qué no le han concedido. Y claro, primero es porque es político, es obvio, ¿no? Segundo porque, y creo, y Pablo aquí también conoce sobre el tema y sabemos cómo están haciendo, aunque tenemos cuestiones muy diferentes en este punto, es una inseguridad jurídica respecto a la acumulación de penas, es una inseguridad jurídica que vive el país. Por ejemplo, tenemos ciudades como en Cuenca, como en el Austro, que tunifican pena después de estar ejecutoriada la sentencia. Viene un juez, coge una sentencia, coge otra, tunifica y te manda a pagar las penas acumuladas. Para mí eso es ilegal. Creo que Pablo considera que eso es legítimo. Yo considero que es ilegítimo. Entonces, en este caso es desconocimiento. En realidad es desconocimiento. Y aquí sí, la Corte Constitucional, si tuviera la oportunidad de conocer un caso de estos, debería coger el caso y lanzar jurisprudencia vinculante. Creo yo que Jorge Glass también podría ser beneficiario de un habeas corpus respecto a esta cuestión, presentar una solicitud de unificación de penas,
no me quieren unificar las penas, me están vulnerando el debido proceso, hay una clase de habeas corpus que protege aquello, presento el habeas corpus y exijo que se repare integralmente, que se respeten las reglas y que se unifiquen las penas. Es otra forma de buscar aquello. Yo he conversado, cuando me han pedido algún consejo o me he dicho alguna cuestión, he determinado que esta es la solución para la unificación de penas, pero bueno, cada quien es libre y el señor Jorge Glass tiene sus abogados y verán qué estrategia lo hace. Pero considero que también con un habeas corpus se pudiera exigir de que se unifique la pena, porque como dice Pablo, se merece que se unifiquen las penas. No es que se merece como un mérito, es seguridad jurídica de él, es derecho de él y debido proceso de él. Doctora Encalada, usted dice que el señor Jorge Glass ha cumplido los requisitos para obtener la prelibertad. ¿Por qué cree usted que no se le ha concedido este recurso y que hayan tenido que acudir a esta otra figura del habeas corpus en las condiciones en las que usted señala? Tiene que ver con la falta de independencia del Poder Judicial. Lamentablemente vamos al menos una década de nuestros jueces tienen mucho temor de tomar decisiones que son difíciles, más cuando hablamos quizás del preso más importante del país, un ex vicepresidente en funciones que fue apresado, procesado y condenado, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de una persona de mucha relevancia en el país. Por eso los jueces han tenido temor de hacerlo, y no es así como dice Juan Carlos. Yo no creo que no comparto ese criterio que expusiste respecto de la pena ejecutoriada o no. Jorge Glass tiene 2 sentencias ejecutoriadas, ¿no es cierto? Y por esas no había ningún problema en aplicarle el régimen de prelibertad. Me parece, yo tampoco es que tengo conocimiento profundo de su caso en particular, pero me parece que a él le han negado esta prelibertad porque él tiene otra sentencia, tiene una tercera sentencia, que es la del caso Singue. Ahí tiene una sentencia de 8 años. Pero sucede, y esto yo lo conozco porque soy abogado de otras personas, en el caso Singue, a Jorge Glass le revocaron la prisión preventiva. Entonces él no tiene una orden de privación de libertad en caso Singue. Así que ese no puede ser un pretexto para mantenerlo privado de la libertad. Si es que más adelante a él lo condenan y se ratifique esa sentencia, bueno, tendrá que volver a la cárcel, presentarse a la cárcel y cumplir lo que deba cumplir de la pena. Por otro lado, también comparto lo que dice Juan Carlos respecto de que a través de un habeas corpus podría resolverse la situación de la prelibertad. Yo habría esperado que eso pase el fin de semana. No esto que se inventaron, y yo insisto, yo no tengo problema en decirlo, esta vía tramposa que escogieron, de mentir que no saben dónde está el vicepresidente y de mentir también que está sufriendo tratos crueles, degradantes y torturas. Ahora, les pregunto a los dos, tanto al doctor Encalada como al doctor Perea, hay sectores de la opinión pública y sectores políticos que dicen que hay impunidad de la justicia en el caso de Jorge Glass, una vez que él ha recuperado su libertad mediante el recurso de habeas corpus. ¿Se puede considerar así de drástico que hay impunidad? No, es que nada tiene que ver con la cuestión de si él es culpable o responsable por los delitos que está allí. Es que esto es algo que creo yo, y sí, los abogados por quizás meterle mucho tecnicismo no hacemos entender a la ciudadanía. Y sí, créame que hay profesores universitarios que desinforman. 10 segundos. Cuando una persona es culpable, la pena es la consecuencia jurídica del delito que ha cometido. Esta pena tiene que cumplirla en un lugar, en una cárcel, o, dependiendo de la clase, el juez puede sustituirla y puede hacerlo afuera. Si se va a una cárcel, ¿quién es el garante? El Estado ecuatoriano. Esa persona no pierde derechos. Esa persona tiene todos los derechos intactos, excepto los derechos civiles y políticos, como elegir y cuestiones así. Puede reconocer a tu hijo, tiene derecho a la intimidad, tiene muchos derechos. Pero esos derechos tiene que garantizarlos el Estado. Si el Estado no los garantiza, es posible un habeas corpus. El habeas corpus que la gente está hablando es el habeas corpus clásico, el de toda la vida, el que nació con la constitución de Juan Sin Tierra. Ese es el que la gente está hablando y comunicando aquí en Twitter y todo, que es el de la ilegalidad y ilegitimidad de la privación de la libertad. Pero en este caso no se está diciendo que Glass esté privado de la libertad de ilegal y de forma ilegítima. Sus argumentos tendrá, pero no se ha cuestionado eso. Se ha cuestionado que lo están tratando mal, lo están teniendo malos tratos en las cárceles. Eso no quiere decir que él sea inocente. Aquí no hay impunidad. Aquí lo que están haciendo es cuidando a un ser humano. El habeas corpus es para eso, para cuidar a un ser humano que, teniendo que tener ciertas condiciones, no las tiene. Eso es lo único que tienen que entender la ciudadanía. No, nada tiene que ver que si se ha declarado más allá de toda duda razonable, que si la Fiscalía ha hecho todo el esfuerzo, que si la Corte Nacional ha juzgado bien, que es que la batalla con la corrupción, nada tiene que ver esto. Esto tiene que ver con el Ejecutivo. ¿Lo está tratando bien o no? Doctora Encalada.
Sí, definitivamente. En este caso también hay que salir en defensa de la justicia, porque se ha denostado, se ha vilipendiado a la justicia diciendo que aquí reina la impunidad. No es verdad. Porque Glass algún momento tenía que salir. Todos los presos algún momento tienen que salir. Y cuando los presos que han sido condenados por un delito recuperan su libertad, no quiere decir que hay impunidad, quiere decir que ya cumplieron con la sociedad, que es la consecuencia del delito. La pena es la consecuencia del delito. Entonces, en este caso, Jorge Glass sigue siendo culpable de asociación ilícita para cometer delitos de corrupción y sigue siendo culpable de sobornos, de cohecho, en el caso de sobornos. Eso no ha cambiado, su estatus jurídico no ha cambiado. Tanto así que por eso él tiene prohibición constitucional de ser candidato a ninguna dignidad de elección popular. No puede ser candidato a presidente, vicepresidente, ni vocal de junta parroquial. Esto como consecuencia de que su estatus de culpabilidad no ha variado. Por eso también hay que poner las cosas en orden. No podemos hablar en este momento de impunidad y decir que la justicia ha sido benevolente con él. Simplemente el transcurso del tiempo hace que una persona recupere su libertad. Ahora, ¿por qué creen ambos, tanto el doctor Encalada como el doctor Perea, que se ha hecho tanta polémica alrededor de este recurso, que sí está contemplado en la ley, en teoría es legal, más allá del argumento con el que se ha planteado y se ha concedido, cuando es un recurso al que puede acceder cualquier ciudadano? La Constitución le protege al ciudadano para acceder a este recurso independientemente de si es Juan, de si es Pedro, de si es Jorge Glass o quien sea. ¿Por qué en el caso del señor Glass se ha levantado tanta polémica? Se está investigando al juez, se investiga a la persona que presenta el recurso, se sacan editoriales en los canales de televisión, se destinan espacios en los medios de comunicación, en todos sin excepción, a analizar este caso, y cuando hay miles de otros casos a los que se les ha concedido el recurso de habeas corpus en los que no se les ha dado el mismo tratamiento. Doctor Perea. La verdad, eso ya es un punto ético, un punto de vista moral que sobrepasa lo jurídico. No soy quien para opinar de esta cuestión. Lo único que puedo decir es que sí, asombra bastante, y asombra bastante que personas que la sociedad les ha dado una responsabilidad por ser influyentes en su información, en lo que emiten, desinformen totalmente. Pero esto sí lo digo, desinforman no porque quieren desinformar, sino porque no sé qué motivos tienen para salir a hablar cualquier cosa rápido, sin investigar. Dan entrevistas, escriben espacios en Twitter, pero sin ni siquiera revisan la jurisprudencia de la Corte Constitucional. O sea, eso sí es admirable. Para mí es una tomadura para la academia ecuatoriana, para los estudiantes, que alguien que dé clases vaya a decir cosas que ni siquiera están en la jurisprudencia, que no están ni actualizado. Eso sí es bastante grave, y de lo otro en realidad no podría opinar. Doctor Encalada. A mí me parece obvia la reacción. Creo que de lado y lado han abonado para que haya una reacción de esta naturaleza en el país. Es decir, el correísmo hace que el país ponga los ojos en este caso y un poco se tergiverse la situación de Glass, porque lo presentan como un mártir, como una víctima, como un héroe. Y yo digo, comunicacionalmente seguramente tienen razón, porque esta idea vende bien, ¿no es cierto? Y va a ganar adeptos. Pero si hablamos del punto de vista de cuál es la sensación de la ciudadanía, ahí está esta venta, ¿no es cierto?, como un mártir, como un héroe, ¿cierto?, como un perseguido, hace creer que efectivamente él ha sido ratificado la inocencia. La contraparte, digamos, los contrarios al correísmo, dicen, bueno, si es que el correísmo lo presenta como mártir y como víctima, seguramente es porque lo han declarado, la justicia lo ha declarado inocente. Y por el otro lado, el gobierno, con la reacción esta de que en principio se allana a la pretensión de la libertad y luego sale a decir que no es verdad, que van a apelar, etcétera, etcétera. Y la principal causa, creo yo, es el procedimiento tramposo que escogieron para sacarlo al ex vicepresidente de la cárcel. Eso provocó que muchas personas informadas, entre las que yo me encuentro, digo, interesado en la cuestión pública, en los procesos penales, etcétera, pongamos el grito en el cielo, ¿no? Y digamos, a ver cómo es esto, cómo así está saliendo de esta manera. Y por eso se ha generado mucha reacción, porque entonces se desconfía de la justicia, se desconfía de cuál es el procedimiento que se adopta para tomar las decisiones, si es que son políticas, si es que son jurídicas, y aquí a todos nos parece que existió un acuerdo por parte con el gobierno para adoptar esta salida. Entonces sí, yo creo totalmente proporcional, sí, creo lógico la reacción ciudadana,
y lo que sí esperaría es que los actores políticos, las autoridades públicas, sean más prudentes al momento de hablar de estos hechos y pongan las cosas en su lugar, ¿no es cierto? Una persona, es verdad lo que dice Juan Carlos, un académico, no puede salir a hablar de impunidad, ¿no es cierto? Porque no es correcto, porque no lo han declarado inocente a Jorge Glass. Un académico, una persona influyente en la sociedad, no puede salir a pedirle al presidente de la República que desacate esta sentencia del habeas corpus. Ayer el presidente Lasso, de manera muy adecuada, dijo que lo han llamado esa misma noche a decirle que desacate la sentencia. O sea, yo digo, ¿qué profesional del derecho? Eso le diga a un asesor, no sé, de otras ramas de conocimiento, ya entiendo, pero que un abogado constitucionalista le diga al presidente, desacate esta orden, a mí me parece escandaloso, porque eso sería así atentar contra el Estado de Derecho, más todavía de lo que es la libertad del señor Glass. Para finalizar, doctor Perea, hay otra polémica ahora, esta vez porque el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, habría presentado el recurso de revisión o interpuesto el recurso de revisión para que se analice en el ente competente. ¿Qué decir frente a las reacciones? La Corte Nacional de Justicia ha aclarado que todavía no se ha dado paso a este recurso, pero que entendería yo, la defensa del señor Alexis Mera tiene el derecho a interponerlo si es que cumple los requisitos. Sí, y en realidad yo considero que los medios cumplen una labor fundamental para crear alarma social de donde no lo hay, o para tranquilizar las aguas en donde sí deberían estar con alarma. ¿Cuál es el punto? Aquí la Corte Nacional se tomó un trabajo bastante interesante, creo que quedó en proyecto, de hacer eventos entre abogados y comunicadores sociales, algo así como comunicación jurídica. Creo yo que eso falta a los periodistas que quieren comunicar cuestiones judiciales. La posta en realidad yo vi y me enervó de decir, la Corte Nacional de Justicia acepta recurso de revisión. ¿Qué? ¿Cómo es imposible? Si recién lo que hizo fue presentar. Es más, la Corte ha dicho que ni siquiera ha abocado a trámite ni a nada. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Corte cuando se presenta? Aceptar a trámite. ¿Y qué es ahí? Se hace el juez da un auto de admisión, verá si sí o no, si opera o no opera. Si opera, abren un tiempo de prueba, se abre proceso y después hay una audiencia, después el juez decide para saber si se acepta o no se acepta el recurso de revisión. Y lo que ha hecho Alexis Mera es obvio, lo puede hacer cualquier ciudadano que está condenado, tenga o no tenga razón. Cualquier ciudadano que está condenado, con razón o sin razón, tiene derecho a presentar un escrito de recurso de revisión. Ahora, que si la tiene o no la tiene, depende del juez para darle la razón. Doctora Encalada. Sí, de acuerdo, se ha vendido, creo que también es la forma del periodismo, ¿no es cierto? Creo que no sé, capaz está bien esta forma de vender titulares, ¿no es cierto? Que crea, claro, en la ciudadanía cierta confusión y la ciudadanía cree que como parte de un acuerdo ahora le toca a Mera. En realidad lo que ha pasado es que simplemente ha presentado este recurso de revisión, que es una posibilidad de que luego que se ha dictado una sentencia condenatoria, que la sentencia esté en firme, después, no importa el tiempo, puede presentar en cualquier momento este recurso de revisión para que se revise la sentencia y se revoque esta sentencia. Todos los procesados, todos los condenados tienen este derecho. Eso es lo que ha hecho el señor Mera. La Corte ha hecho una aclaración y dice, ni siquiera ha sido admitido a trámite todavía, ni siquiera eso. Simplemente se presentó el recurso y se van a sortear unos jueces para que estos analicen si se acepta a trámite y luego, en audiencia de fundamentación, se decida si es que efectivamente se cumplen los presupuestos. Yo les pongo un ejemplo sencillo del recurso de revisión. El recurso de revisión más o menos es tan difícil, que más o menos se aplica como cuando hay una condena por homicidio y sucede que el muerto ha estado vivo. Así más o menos es el recurso de revisión. Es tan difícil que es muy complicado que al final se llegue a aceptar. Pero que todos los condenados tienen el derecho de presentarlo, tienen el derecho, y eso es apenas lo que ha sucedido el día de ayer, y que lamentablemente quizás por vender titulares se ha difundido, ¿no es cierto?, una falsa apreciación sobre este hecho. Muchísimas gracias a ambos, al doctor Pablo Encalada, que ha estado con nosotros, y al doctor Juan Carlos Perea, que nos ha acompañado aquí en nuestros estudios, por su tiempo, por la información y por el conocimiento que nos han permitido compartir con quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales y redes sociales, y obviamente por nuestras frecuencias. Gracias, doctor Perea, gracias, doctor Encalada, por habernos acompañado en este panel. Muy amables. Gracias, muy amable. Buenos días. Buenos días a ustedes, muchas gracias. 8:18, una brevísima pausa. No se vayan, que regresamos para conversar de la crisis que se vive en la Asamblea Nacional.